y pues creo que no llegó a nada. Entonces tenemos que empezar a entender que decimos ser lo que no somos. Fíjense bien, decimos ser lo que no somos, y todo eso es porque ignoramos quién es nuestro creador. Decía algo al final nuestro amado hermano Septimio: ¿cuántos son hijos de Dios? A ver, levanten su mano. Y nos decía: somos hijos de Dios. Di conmigo, y esa es una verdad. Entonces, ahora yo te quiero llevar, porque es el tema que quiero predicarte. Somos hijos del Dios Altísimo. ¿Somos qué? Hijos del Dios Altísimo. Pero para comprender esto, escucha bien, para comprender esto, que lo que nos dice la palabra, que somos hijos del Dios Altísimo, y que primeramente necesitamos entender que esto es gracias a la semilla que fue sembrada en nuestra vida por el sembrador, y que ese sembrador es Cristo Jesús. Entonces di conmigo: la semilla que Dios estableció y prometió en mi vida está conmigo. Ahora, escucha bien esto. Nosotros podemos decir somos hijos de Dios. La pregunta es: ¿verdaderamente lo somos? Porque hay a veces acciones o actitudes que hacemos o tenemos que nada tienen que ver con lo que dice Dios. Y yo también estoy en la parte de esa, no crean que estoy juzgándolos a ustedes. ¿Realmente lo que estamos haciendo a veces glorifica a Dios? O sea, tenemos que entenderlo, porque podemos decirnos: yo soy un hijo de Dios. Están así como los terrier, somos perros. No los o terrian, perdón. ¿Realmente lo son? Si a nosotros nos ven, ¿realmente somos nosotros hijos del Dios Altísimo? O sea, hay algo que hoy se está dando de moda, que digo lo que digo ser, pero aunque no lo sea. Fíjense bien, digo lo que quisiera ser, pero no lo soy. Hoy nosotros necesitamos caminar, porque estamos viviendo en una situación donde la gente dice ser algo y no lo es. Nosotros necesitamos dar fruto de aquello que Dios sembró en nosotros, y sembró una semilla para ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué te estoy llevando esto? Vayamos a la palabra, porque en la Biblia nos dice: lo que se siembra cosecha, y Dios sembró. Di conmigo: Dios sembró una buena semilla. ¿Qué sembró? Una buena semilla. El problema somos nosotros, no es la semilla que estableció Dios. Por eso podemos leer en la palabra de Dios, y ve a Gálatas 4:6. Ya están ahí, Gálatas 4:6. Leamos, por favor. Dice: y por cuanto sois hijos, ¿ya están ahí? ¿Sí? ¿Están ahí? Gálatas 4:6. Dice ahí en su Biblia: y por cuanto, ¿qué dice? Sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué dice? El espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, ¿qué dice? También heredero de Dios por medio de Cristo. Me impacta esta palabra. Dice ahí: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿a quién? El espíritu de su Hijo. Dice, fíjense bien, el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué dice? O sea, escucha bien, si yo no tengo el espíritu del Hijo, ¿puedo clamar Abba, Padre? Dice ahí: por cuanto el espíritu del Hijo está en vosotros, el cual clama Abba, Padre. Y luego dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Levanta tu mano y di: yo soy heredero. Vamos, di: soy heredero.
Vamos un versículo más, Romanos 8:16. ¿Ya están ahí? Romanos 8:16 dice así. Y el Espíritu mismo, ¿sí están ahí? Dejen que lo busquen, porque si no van a decir que no es cierto. El Espíritu, Romanos 8:16. Aquí voy a ver si realmente leen su Biblia, porque aquel que no encuentra el versículo nunca ha leído su Biblia. Nomás viene a la congre y entonces ahora sí la saca. Dice así, el Espíritu mismo, ¿qué dice? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos. ¿Quién da testimonio? Si no tengo el Espíritu, no hay testimonio. Luego dice, y si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué dice? De Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén y amén. Volteen hacia acá. ¿De qué quiero hablarles esta mañana? Esta mañana quiero hablarles acerca del poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo dice aquí de los dos versículos que tenemos, si el Espíritu Santo no está en mí, entonces no hay testimonio. No hay, perdón que la palabra voy a usar y ahorita la vamos a ir entendiendo, no hay nada. Por eso yo les decía, yo puedo gritar, Cristo vive en mí, pero no doy frutos. El Espíritu no está en ti. Es que tengo 20 años en la congregación. Si no das fruto, el Espíritu de Dios no está en ti. Yo no estoy diciendo, escuche, no estoy diciendo que no seas hijo o hija de Dios, pero el Espíritu de Dios no está en ti. Y ahí es donde tenemos problemas y lo vamos a entender. Por eso precisamente muchas de las circunstancias en las cuales nos hemos metido es porque el Espíritu de Dios no está obrando, no hay nada. Y entonces tenemos un problema muy grande y lo vamos a ir entendiendo. Veamos en la palabra de Dios cómo podríamos lograr que el Espíritu nos muestre que somos hijos del Dios y Padre de la gloria. Y quiero aclarar, primero antes de entrar al tema, a los que ya han recibido y han entendido el poder del Espíritu Santo en su vida, esto sería un recordatorio de lo que voy a hablar. Pero a los que no han recibido ni han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, este es tu tiempo de recibir y aprender, entender el poder del Espíritu Santo. ¿Sí estamos ahí? Entonces, vayamos a la palabra de lo que nos dice Jesús. Ve ahí en tu Biblia Juan 3:18. Perdón, no es cierto. Juan 16:7. Juan 16:7. Juan 16, versículo 7. Vamos a observar a través de lo que esta mañana Dios va a estar hablando en nuestras vidas, de que hay cosas que hemos estado haciendo no en el Espíritu, sino fuera del Espíritu. Y por eso nos hemos conflictuado en nuestra vida. Cuando tengan el versículo me dicen amén. Dice así, el versículo 7. ¿Ya están? Pero yo os digo la verdad. ¿Qué nos dijo? La verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, ¿qué dice? El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Wow. Jesús no nos iba a dejar solo. Di conmigo, Jesús no nos dejaría solo. Porque dice que nos enviaría ¿a quién? Al Consolador. Seguimos leyendo, versículo 8. ¿Ya están ahí? Veamos cuáles son los frutos de este Consolador. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Di conmigo 3 cosas: pecado, justicia y juicio. Ahora,
de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, ¿qué quiere decir este versículo 9? Es el hecho de rechazar el testimonio y de no creer en Jesús. Consiste en la misma esencia del pecado. Ve ahí en tu Biblia a Juan 3:18. No pierdas ahí lo que estamos leyendo. O si no, aquí que nos lo pongan en la pantalla y lo leemos. Y no pierdas ahí a Juan capítulo 16. ¿Sí están ahí? Juan 3:18 dice así: el que en él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces aquí está diciendo tres cosas. El primero, el pecado por cuanto no creen en mí. Versículo 10 de Juan 16. ¿Ya están ahí? Dice ahí de justicia. Y dice ahí, por cuanto voy al Padre, ¿y qué dice? Y no beberéis más. Si nos quedamos con eso, no entendemos correctamente lo que Jesús está dando a entender. Solamente quiero decirte que esta expresión, voy al Padre, no se refiere solamente al hecho de que voy a ir con papá, sino la manera en que iría Jesús a ver al Padre. ¿Y cuál fue? Fue por el camino de la obediencia hasta la muerte, y una muerte en que Él paga el precio por el pecado de toda la humanidad, haciendo posible la justicia de Dios, que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Sí estamos ahí? Entonces, de pecado, de justicia, y luego el 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, ¿qué dice? Ha sido juzgado. Levanta la mano y di conmigo, el enemigo está vencido. ¿Quién lo venció? Di conmigo, Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí estamos ahí? Entonces, tres cosas. Di conmigo, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí estamos ahí? Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podrás sobrellevar. El contexto del versículo estaba diciendo que si Él no se fuera, no vendría ¿quién? El Consolador. Y el Consolador dice que nos enseñaría cosas a nuestra vida. Por eso Jesús en el versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué no las podemos sobrellevar? Di conmigo, porque el Consolador no está en nuestra vida. ¿Quién no está en nuestra vida? El Consolador. Seguimos ahí. 13. Pero cuando venga, ¿quién? Ahora escucha, primero dijo Consolador, luego aquí en la Biblia nos habla de qué, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Di conmigo, el Consolador, el Espíritu Santo, nos enseñará lo que habrá de venir. Si el Espíritu de Dios no está en mí, yo no voy a saber las cosas que vendrán. No sé si me están dando a entender. No las sabremos, no las podremos discernir, porque solamente se pueden discernir a través de lo que dice la palabra del Consolador, que es el Espíritu de verdad. Entonces entendamos tres nombres que se le ponen al Espíritu Santo: el Consolador, el Espíritu de su Hijo y el Espíritu de verdad. ¿Sí estamos ahí? Ahora ve ahí. Ahora, para ir dejando bien la base de lo que quiero llevarlos. Juan 14:19. Regrésate unas 2 hojas ahí en tu Biblia y vea Juan 18. Juan 14:18. ¿Ya están ahí? ¿Qué dice? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién estaba hablando? Di conmigo, Jesús. No nos iba a dejar, ¿qué? Huérfanos. Dice 19,
todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros veréis, porque yo vivo, ¿qué dice? Vosotros viviréis. Luego dice, versículo 20, y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. ¿Y qué dice? Y yo en vosotros. Di conmigo, hay una promesa. Pero ¿cómo viene esa promesa? Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? ¿Y qué dice? Y no al mundo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. ¿Y qué dice? Y haremos morada en él. A ver, voltea hacia acá. Por eso hay mucha gente que se confunde. Dice, es que Dios está en mí. Es que esto está en mí. A ver, aquí la palabra me está hablando de que no es Cristo, no es Dios. ¿Quién es? El Consolador, porque Cristo se ha ido. Y si se ha ido, ¿nos ha dejado a quién? Al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, vamos a entenderlo. Por eso aquí cuando dice, dice el versículo 23, véanlo, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y el Padre le amará, y vendremos, habla de plural, a él, y haremos morada con él. Wow, levanta tu mano, dile, ese soy yo. Si estamos entendiendo, tenemos que dejar ciertos actos a veces religiosos, porque hay gente que dice, ¿cómo que Dios vive en ti? ¿Cómo que Dios viene a hacer morada en ti? Aquí lo dijo, no lo inventó nadie, lo dijo Dios, y si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Seguimos leyendo, versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Di conmigo, levanta tu mano y he dicho lo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo me habla, es lo que ve hablar el Padre con el Hijo. Amén y amén. Él no viene a inventar, Él no viene a hacer cosas, Él viene a decirnos lo que el Padre y el Hijo le están hablando de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entendamos, el Consolador, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de verdad y el Espíritu Santo son uno solo. ¿Sí estamos entendiendo? Seguimos para ir comprendiendo esto. Romanos 8:13. Romanos 8:13. ¿Listos? Dice así, porque si vivís, ¿qué dice? 8:13, Romanos 8:13, ¿ya están? 13, perdón. Ahí, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que dice, todos los que son guiados. Si no te está guiando el Espíritu de Dios, ¿serás hijo? Puedes decir hijo, pero ¿cómo? Por eso tenemos un problema muchas veces, porque yo puedo decir, soy un hijo de Dios, pero cuando no me ven, hago las cosas que dice la carne. Y dice aquí, si no eres guiado por el poder del Espíritu de Dios, no eres hijo.
nos sentimos como lo que decíamos al principio. Hay modas. Y todos nos decimos, la gente dice, yo también soy cristiano. Pero tus hechos no me dicen, pero soy cristiano. Di conmigo, nuestro testimonio tiene que hablar por nosotros. ¿Quién tiene que hablar por nosotros? Para saber y entender que Dios vive en mí. Si no, no podemos. Por eso la gente se confunde. Gente que me dice, sí, pero es que, sí, efectivamente, no somos perfectos, pero el problema no es, escucha esto que te quiero decir, y que les he dicho varias veces que he encontrado a gente que se ha salido de la iglesia o de la congregación. Apenas encontré una persona que estábamos hablando de la semilla de mostaza y me cita el versículo correctamente. Y le dije, ¿conoces la palabra? Como que sí, que no. Le dije sí, porque no cualquiera recita ese versículo. Y después me dijo, sí, yo me congregaba, pero vi muchas cosas y tiene años que me salí. ¿Por qué se salió? Escucha bien esto, quiero dejarlo bien claro. ¿Por qué se salió? Porque andaba en la carne y no en el espíritu. Porque cuando tú y yo conocemos el espíritu, obedecemos a lo que dice, pero si no lo conoces, obedeces a la carne. Por eso tenemos problemas. Y ahorita lo vamos a comprender más. Conforme a lo interior necesario y aún más indispensable, que como hijos de Dios seamos llenos del poder de Él. ¿Para qué? Les decía, 3 cosas leímos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Quién nos lo hace sentir que somos hijos del Rey de Reyes? Di conmigo, el Espíritu de Dios. Él es el que nos dice, Él es el que nos asegura, Él es el que nos afirma que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque yo lo repita 1000 veces, el único que puede darme la firmeza y la seguridad de quién soy es el Espíritu de Dios. También nos leíamos otra cosa. Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que ha dicho Jesús. Todo. Y tercero, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es? Di conmigo, el Espíritu de Dios, el Consolador, el Espíritu de verdad. ¿A dónde vamos? ¿Es necesario el Espíritu de Dios? Di conmigo, no, es indispensable. No solo necesario, es indispensable. ¿Sí estamos ahí? Vayamos a ver cuál es el fruto del Espíritu Santo. Ve en tu Biblia, Gálatas 5:22. Para ir entendiendo, tú puedas ver a una persona, aun cuando conoce de Cristo, que camina en el propósito de Dios. Pero hay frutos de que verdaderamente el Espíritu de Dios está en su corazón y en su vida. ¿Listos? Gálatas 5:22. Si puedes subrayar tu Biblia, dile, y al subrayarlo, dile, esto es el fruto que tengo que dar. ¿Listos? Dice ahí, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Di conmigo, es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pregúntate a ti mismo, no voltees porque si no te van a decir que no es cierto. ¿Los estamos dando? Cada uno analicémonos. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9 palabras. ¿Las tenemos? Si hay una que no la estamos dando, hay un problema. Que podemos decir, yo te amo. No, yo soy en el gozo del Señor. Yo tengo la paz de Dios. ¿Cuánto he oído eso muchas veces? Paciencia.
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando yo lo leo y estoy enojado, lo leo y me da más coraje porque no lo tengo. Entonces, mis amados, aquí hay como una manera de que cuando nosotros estemos caminando y no sea correcto, leamos la palabra y veamos que hay algo distinto. Ahora comprender mejor esto del fruto del Espíritu Santo y que es muy necesario, indispensable para derrotar las obras de la carne. Ahora, veamos cuáles son las obras de la carne que están en la palabra. Gálatas 5:19 al 21. Ya sabemos cuáles son los frutos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Ahora veamos cuáles son las obras de la carne. ¿Cuántos quieren saberlas? Ahí vas leyendo y la vas subrayando, la que dices, esa no la he vencido. ¿Listos? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ahí va, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. Ahora, voltea hacia acá. Ya las leímos. Pero yo lo que quiero hacer énfasis. Hay gente que dice que porque hagas algo de esto te irás al infierno. No hay tal cosa que diga ahí en la Biblia. Ahí lo que nos dice la palabra de Dios dice que los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. ¿En dónde? En la eternidad. No, aquí. Di conmigo, aquí. Por eso a veces dice, ¿por qué me va mal? Y aunque yo puedo decir, sí, ¿cómo andas? Yo ando en el reino de Dios. ¿Seguro? Por eso le decía, estamos viviendo unos tiempos donde la gente afirma algo de lo que no hace, o afirma algo de lo que no es. Afirma ser un perro y no lo es. Afirma ser un árbol y no lo es. Afirma ser una mujer y no es un hombre. Por eso hoy nosotros también en la iglesia, en Cristo también andamos haciendo lo mismo, afirmando lo que a veces no somos. ¿Sí estamos entendiendo, amados? Pero di conmigo, pero Cristo tiene la solución. No sé si me estoy dando a entender. Pero Cristo tiene ¿qué? La solución. No nos preocupemos, ocupémonos con lo que Cristo quiere. Sigamos adelante. Con estos versículos estamos entrando, escucha esto, para mí es importante que lo comprendas y entiendas. Estamos entrando y tocando un área más sensible de nuestra vida, ya que en algunas de las obras de la carne que se han mencionado en la lectura, hemos ocultado o las hemos ignorado para hacernos creer que estamos bien y que vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Cuántos has encontrado algún hermano que le, cómo vas? De victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Seguro? Te digo, tenemos muchas formas de hablar o de decir aquello que no estamos haciendo. Solamente lo decimos para decir que estamos bien. Pero no se trata de hablar mentira, sino que tenemos que hablar verdad. Así es que dile al que está a tu lado, tenemos que hablar verdad. Leamos lo que dice el apóstol Pablo para comprender mejor. Romanos 7, 17. Siete, 17. ¿Listos? Leamos, por favor. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué dice? No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Volteen hacia acá, escuchen lo que estaba diciendo Pablo. Y Pablo lo mencionaba no porque Pablo era perfecto, sino Pablo lo menciona porque también tenía sus luchas. Y aquí podemos ver cómo un Pablo, que escribió los evangelios, tenía problemas. Y aquí de repente nos dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cuántas veces decimos, no vuelvo a mentir? ¿Y qué sucede? Ahí que cae. Ya no vuelvo a hacer algo, no sé, no se me viene ahorita a la mente, pero algo, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué hacemos? Volvemos a caer. Di conmigo, volvemos a caer. O volvemos a hacerlo. ¿Cierto o no cierto? Por más que intentamos, ¿cuántos hemos intentado algo por dejarlo? ¿Y qué ha pasado? Dilo, no hemos podido. ¿Cierto? No hemos podido. Por eso, fíjense bien, Pablo dice algo importante en el versículo, ve ahí, versículo Romanos 7:24. ¿Ya estás ahí? ¿Qué dice ahí la primera palabra? Di conmigo, miserable. ¿Por qué dice miserable? Dice miserable de mí. Y hace una pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente, ¿qué dice? Sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, ¿a dónde tenía Dios? Di conmigo. Pero en la carne, ¿qué hubo? Soy un hijo de Dios, pero sigo pecando. No deberían. Pero entonces, ¿qué pasa? Es que yo soy hijo de Dios y ya no hago las cosas que antes hacía, pero sigo haciendo cosas que sigo haciendo. Y por eso Pablo nos deja aquí en el capítulo 7, él dice, al final dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado. Di conmigo, hay algo que me incita a hacer lo que ya no quiero hacer. Y di con palabras, y eso es la carne. ¿Qué es? La carne. Yo puedo ver algunos que conocen la palabra y de repente, ay pastor, es que hacía mucho calor y me eché una cervecita. No entendí. Entonces necesitamos comprender correctamente, porque si no nos estamos metiendo en camisa de 11 varas y luego ya no sabemos cómo salir. ¿Por qué te digo? Porque aquí Pablo lo habla y dice miserable de mí. ¿Qué quiere decir? No podía ¿qué? Salir. No podía ¿qué? Salir. Y él no lo menciona, y escucha, esto es importante, porque él lo que está hablando aquí en la palabra es porque tenemos que encontrar una salida como él lo encontró, y no dirigida por él, sino dirigida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile que está a tu lado, tienes una solución. Vamos, dile, tienes una solución. Porque a veces estamos metidos en tantas broncas que uno dice, no se le digo a nadie para que no diga que estoy mal, pero tengo el problema. Y ahí estamos. Puede ser cualquiera de lo que vimos de la carne, los celos, la contienda, el enojo. Y por más que no quiero, me sale lo corichi. Porque le echamos la culpa al papá o al apellido. Pero hay una solución. ¿Cuál es? Romanos, ahí sigamos, ahí estabas en el capítulo 7, ve al capítulo 8. Romanos 8, 2. ¿Ya están ahí? Dice ahí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿A quién libró? Di conmigo, a Pablo. ¿Por qué le está diciendo? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Di conmigo, hay una ley mayor que el pecado y que la muerte, y que esa se llama el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí estamos entendiendo? Ahora yo pregunto, ¿es necesario que el Espíritu de Dios esté en mí, que me gobierne? Es necesario. Y más que necesario, yo les decía hace un rato, es indispensable. Seguimos leyendo para entenderlo. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voltea aquí unos segundos. Un día yo le decía a Dios, cuando yo recibo a Cristo y me dicen, eres libre del pecado, wow. Pero nunca leí, escucha, esto es importante en tu vida. ¿A dónde dice que condenó al pecado? Oh, entonces lo andas trayendo. ¿O no? Ahí está. Pero te dio algo mayor, di conmigo, pero me dio algo mayor, que se llama el Espíritu, quien controla la carne. Ojos, nosotros sin el Espíritu no vamos a controlar la carne. Nunca. Quien la controla es el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora escucha, ¿qué sucede cuando el Espíritu de Dios, voy a dejarlo más claro aún, el Espíritu de Dios que tú y yo recibimos no se va a ir? Di conmigo, no se va a ir de mí. ¿Qué hace entonces? Dice la palabra que está inerte, que no se mueve. Porque cuando el Espíritu de Dios te habla y no escuchas, y te vuelve a hablar y no escuchas, no vuelve a hablar. Pero ahí está. Y entonces, ¿qué me dirige? Si el Espíritu de Dios está inerte, ¿qué me dirige? Y luego me dicen, lo que no veía ahora veo. Ay, tengo un coraje, tengo un odio. ¿Por qué? No porque me caiga mal alguien, no porque me caiga mal, ¿cómo te llamas? Kevin, sino porque la carne se enseñoró de mi vida y ahora todos me caen mal. No sé si me estoy dando a entender. Pero cuando nuevamente hago que el Espíritu de Dios empiece a funcionar, empieza a emerger de donde yo me había olvidado, ahora amo a todos. ¡Wow! Y los veo diferentes. Porque la carne se ha sometido y no va a hacer obras. ¿Qué quiero llevarte con esto para ahorita continuar? Fíjense bien. Nuestros mayores problemas es que permitimos que la carne nos gobierne y no permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. ¿Por qué les digo? ¿Cuántos decimos que Dios es lo más importante en nuestra vida? A ver, levante su mano. ¿Quién dice que Jesús es lo más importante de nuestra vida? Si quieren, yo les demuestro que no es cierto. Porque llegamos tarde. No es importante. Ahora, quiero llevarte esto porque no estoy regañando ni reprendiendo. Quiero llevarte para entender que la carne siempre va a tratar de hacer su... Ay, es día de la congregación. Ay, toda la semana trabajando y todavía me tengo que levantar temprano. Estoy cansado. Hoy no voy. ¿Quién habló? Escucha. La gente que dice que está cansada y viene a la iglesia a adorar y glorificar, sale contenta, con fuerzas. Ahora te voy a decir, ¿pero por qué, pastor? Muy fácil. Porque dice la palabra, escucha, dice la palabra
que el Espíritu de Dios vivifica la carne. Si quieres dejarla en la cama, nadie la vivifica, ni el sueño, te levantas y todavía sigues cansado. Pero en cambio, cuando viene el Espíritu de Dios sobre tu vida, sobre tu carne, dice: levántate. La carne se hizo para que trabaje, no para sola descansar. Por eso dice que el Espíritu de Dios viene y ¿qué? La vivifica. Quédate en tu cama y te levantas peor. Ven a la iglesia y el Espíritu de Dios la activa, porque es la única que puede hacerlo. Entonces la pregunta es: ¿estoy dando testimonio de que el Espíritu de Dios está en mí? Si llego tarde. Levanta las manos. No sabe el pastor que estoy cansado. No sabe Septimio que no puedo. Aplaude, danza. Ese Septimio no sabe que vengo bien cansado. Y nadie puede hacerlo más que el Espíritu. Entonces la pregunta: ¿está contigo o no está contigo? Sí, no sé si me está dando a entender. O sea, comprendamos lo que está pasando en nuestra vida. Yo no estoy juzgando a nadie, solamente te estoy dando lo que dice la palabra. Porque si no lo quiero hacer, ¿por qué termino lo haciendo? Hay ocasiones que viene uno y dice: sí, ahora sí voy a danzarle al Rey de Reyes, Señor de Señor. Estás aquí y ves algo, alguna cosa. La carne sale. Uy, ya vino fulano. Uy, mira cómo. Yo no vine a ver a fulano ni a sultano. Yo vine a que el Señor vivifique mi vida y mi corazón. Las obras de la carne solo se pueden vencer con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos deseamos vencer algunas de las obras de la carne que nos están atormentando? ¿Cuántos? Yo sí. Nos están atormentando, ya están, y uno dice: ya me cansé. Y dice la carne: yo no. Y me puedo cansar, y me puedo desgarrar las vestiduras, pero la obra de la carne, ahí está. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está actuando. Vea al libro de Lucas 11:9. Lucas capítulo 11, versículo 9. Por eso les digo que hay muchas manifestaciones donde podemos ver si el Espíritu de Dios está en una persona o no. Muchas. Y uno más al observarlos, digo: están pasando buena situación con la carne. Pero Dios es bueno. Di conmigo: Dios es bueno. Fíjate lo que dice ahí estos versículos de Lucas 11. Y yo os digo, ¿qué dice? Pedid y se os dará. Buscar, ¿y qué dice? Y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, dile: gracias, Dios. Seguimos. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le diera una piedra? ¿Hay alguno? ¿Seguro? Luego dice: o si pescado en lugar de pescado le dan una serpiente. ¿Sí haríamos eso? Luego dice: o si le pide un huevo le dará un escorpión. ¿Sí se lo daríamos? Luego dice: pues si vosotros, ¿qué dice? Siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Qué dice? Cuanto más vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Dará el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que se portan bien.
Entonces, si nosotros sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, escucha, y si nosotros entendemos a través del Espíritu de Dios que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces yo recibo lo que mi Padre tiene preparado para mí. Y eso dice, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los ¿cuántos se los han pedido? Él dice el que se lo pida. Y el que se lo pida de todo, ¿qué? ¿Por qué los dará? Que ese espíritu que está en nosotros se empiece a activar si está ahí. Y si no, que el Espíritu de Dios venga y pose en nosotros. Y lo que decía, y que haga morada en nuestra vida y que nunca se vaya. Porque es la única forma de que nosotros podemos vencer la carne. Por eso no tenemos muchos problemas con gente. Tenemos problemas con ¿qué? Di conmigo, con la carne. Porque la carne hace que veamos lo que no debemos ver. El Espíritu nos va a enseñar a ver lo que Él quiere que nosotros veamos. Por eso tenemos problemas, porque vemos lo que la carne quiere que veamos. Y la carne también nos hace ver lo que ni es siquiera. Es que alguien me vio feo y ya con eso se acabó. Y si no lo aclaro, me vio re feo. Y si puedo pasar el chisme a alguien, se lo paso. No, si hubieras visto cómo me hizo. No te hizo, tú te hiciste. Por eso tenemos conflictos. Tú no vienes a ver que alguien tenga la cara bonita. Todos venimos con problemas. Así es que dile al que está a tu lado, si me ves, venimos con problemas. Dile, porque yo vengo a donde el Dios Altísimo hace cosas sobrenaturales. ¿Cierto o no cierto? ¿Te vio feo, Fer? Sí, estamos entendiendo. Y si alguien ves que no tiene la cara bonita, ve y abrázalo. Porque tú tienes el poder de Dios para sanar, para restaurar y para vivificar. Y no verlo así. Ay. Por eso, si saben por qué les digo salúdense, yo creo que cuando entran se saludan. ¿Y por qué creen que les digo salúdense? Porque aquel que no se mueve a saludar, algo tiene. Y ahora escuchan esto. ¿Por qué les digo salúdense? Porque aquel que no se mueve es el primero que tienes que saludar. Y no que aquí como mi hermanita se levanta y busca quien igual que ella brinca. Y a la que no brinca y la dejan. Y esa es la que necesita el abrazo. Estoy hablando porque nuestra carne nos hace hacer eso. Tú en el espíritu no te vas a acercar a la persona que está enojada y que no se mueve así. No te vas a acercar, porque la carne te dice, no. Pero ¿qué crees que te dice el espíritu? Abrázala, ora por ella, ámala. ¿Y qué hacemos nosotros? No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué crees que les digo? Salúdenlo, abrácenlos. Sí, abrazar al que me cae bien y, ay, hermano, ¿cómo está? Y al que ni se mueve ni nada. Nadie se acerca. ¿Estará el Espíritu de Dios? Eso lo dice la palabra, no yo. Entonces, mis amados, tenemos que aprender a discernir. Di conmigo, quiero aprender. Vamos, di conmigo, quiero aprender a discernir lo que Dios tiene para nosotros. No te va a discernir. Luego, ¿cuánto así vamos a veces a alguna reunión y habla el predicador una palabra y tú dices, híjole, si hubiera venido mi hermana, mi amiga, ¡uy! Y Dios te dice, no es para tu amiga ni para tu hermana, es para ti que viniste. Por eso, mis amados, necesitamos nosotros romper eso que se ha levantado contra nosotros en el poder del Espíritu Santo, porque nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. ¿Cuántos quieren hacerlo en el Espíritu? ¿Cuántos?
Poquito, los demás se pueden ir. Levante la mano, ya ven, levante la mano. ¿Ya ven cómo andan en la carne? Levante la mano el Espíritu. Dile que tú tienes el poder de Dios. Sí, pero no que, levante la mano. No sea que me vea el pastor. No, deja que yo te vea. Quien te ve es el Rey de Reyes. Entonces, repito lo que les decía. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quiénes? A los que le pidan. Quiero que ahí... Me da gusto saludarlos a todos aquellos que están viendo este video. Soy su amigo, el pastor y apóstol Ignacio Corichi. Y les hablo para invitarlos a que nos acompañen todos los domingos a las 10 de la mañana aquí en Manantial de Vida, Atlihuetzía. Estamos en la calle Axotecal, número 45, en la Parada de la Cruz. Y que nos acompañes para que puedas recibir dos cosas bien importantes. Una, glorificar a Dios por todo lo bueno y hermoso que ha sido en tu vida. Y segundo, para que recibas una palabra y una administración de parte de Dios para tu vida, para poder caminar en el propósito y en la bendición que Dios tiene ya hecho y preparado para tu vida. Bendiciones y te esperamos aquí con mucho gusto. Y podemos sentir su inmenso poder moviéndose, porque algo Dios va a hacer. Lo puedo sentir en todo mi cuerpo, algo Dios va a hacer. Prepárate a recibir de Él, porque algo Dios va a hacer. Lo puedo sentir en todo mi cuerpo, algo Dios va a hacer. Prepárate a recibir de Él. Estamos aquí, dispuestos a exaltar su nombre. Estamos aquí, y a nuestro llamado Él nos responde. Estamos aquí, delante de Él, y podemos sentir